Entonces, vamos a empezar con nuestra lectura del libro. ¿Qué les pareció el libro? A ver, alguien hable. Un estudiante. Bien, hermano, aquí por aquí. Cris Marelis. Excelente. Eh, Bien, hermano, el libro en verdad es muy interesante. Eh, Dice unas grandes verdades. El líder emocionalmente sano, en verdad que no había pensado antes en todo esto en lo que pude haber leído y verdaderamente es de bendición. Es un libro que llega al corazón y en verdad tenemos que tomar en cuenta cada capítulo, cada palabra que se dice allí, porque en verdad un líder debe ser emocionalmente. Así es. Creo que muchas gracias por compartir. Creo que tradicionalmente en las instituciones o en las iglesias, ¿verdad? Muchas veces los líderes son capacitados de tal forma que ellos creen o que creemos, ¿no? Que nuestra, am, nuestra salud completa o integral, ¿no? Es algo que el Señor trata con ello de forma em, ya sea instantánea o de forma sutil, de forma de que nosotros podemos trabajar y trabajar y trabajar en el ministerio y el Señor se encarga de las áreas de nuestras vidas que a lo mejor no estamos tratando directamente cuando estamos en posiciones de liderazgo. Pero la verdad es que si nosotros descuidamos cualquier área de nuestra vida, puede traer cierto tipo de decaimiento o lo que el libro habla, ¿no? Una enfermedad emocional. Entonces, es muy interesante el libro porque trata con un tema que muchas veces no se habla dentro de las iglesias. Um, yo he escuchado muchas veces que se dice, bueno, el Señor ya me sanó, soy salvo, todo está bien, todo está bien. La cantidad de veces que decimos todo está bien es impresionante. Y no necesariamente tiene que estar todo mal para poder admitir que hay algo que necesitamos, ¿no? Un poco de sanidad o trabajar en ello. Pero es importante ser conscientes de las diferentes áreas de nuestras vidas que requieren trabajo. Entonces el libro habla mucho de eso y me gusta bastante el libro. Entonces vamos a hacer una discusión en grupo, ¿ok? Tema de discusión aquí. Capítulo uno. ¿Cuál de los cuatro mandamientos enfermizos del líder eclesiástico que habla el libro, capítulo uno, es el que resuena más con su propia salud emocional? Y capítulo 2 vamos a estar hablando de este tema. El autor dice que todos los líderes tienen una sombra. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a, yo voy a crear dos cuartos, uno por cada capítulo aquí con los participantes de Zoom. Y en los centros, por favor, hagan dos grupos. Un grupo va a hablar del capítulo uno, otro grupo va a hablar del capítulo 2 y después en el salón grande vamos a hablarlo todos juntos, ¿ok? Entonces, lo que hablaron. Empecemos con los del capítulo uno. Ujú. Muy bien. Entonces, empecemos con Iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva. Veo que ahí está el micrófono prendido o abierto. Buenas Ah, tardes, buenas profesor. tardes. O sea, Dios Amén. le bendiga. Amén. Bueno, nos tocó en el grupo mirar algunos mandamientos enfermizos en que incurren los líderes eclesiásticos. Y realmente eh, revisamos dos, nos reflejamos en dos de los mandamientos. El primero, no es éxito si no es mayor y mejor. Eh, Muchas veces se incurre, profesor, en ver estadísticas, mirar las estadísticas como una medición del éxito. Están llegando más personas a la iglesia, estamos haciendo más eventos, estamos
teniendo más visitas, mas sin embargo, una cosa olvidada es que no se mira la conversión de esas personas, el grado de conversión de esas personas en cuanto a su fe en Jesús. Y tenemos que poner algo por encima de todo eso, que es que Dios no nos mide por el éxito, nos ve es el corazón, el corazón alineado a su mandamiento primero y centrado en Cristo. Bien, bien, sí. Ah, Revisamos otro también como reflejados en él. Y es el segundo, lo que haces es más importante de lo que tú eres. Si bien lo que hacemos es bueno, porque lo que hacemos es para Dios, mas sin embargo, a veces se incurre en desgastar a los líderes tanto que no se ven en las necesidades afectivas, anímicas, inclusive hasta económicas de los mismos. Y eso es un grave error. Es muy marcado. Eso se ve mucho en muchas congregaciones. así es. El programa llega a ser más importante Que lo eh, que es que líder. lo que uno es, sí, de la relación que uno tiene con Dios. Entonces, muchas gracias. Am, a ver, el grupo de capítulo 1 Del Centro Cristiano de Derribando Fortaleza. Dentro de los 4 mandamientos enfermizos, en verdad, ok, hay una particularidad que muchas veces los líderes, el, ese espíritu de entusiasmo, de enseñanza, de hacer una obra o una misión, el grupo que complementa, como dice, que conforma el grupo que está liderizando, valga la redundancia, este líder no tiene o no capta o no tiene ese espíritu de continuar o de hacer la obra con esa misma intención. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, cuando Moisés quería resolver un problema, lo hacía él solo y pasaba todo un día resolviendo problemas hasta que Jetro, su suegro, le dijo que tenía que delegar y nombrar otros líderes para resolver los problemas menores. Esa situación, nosotros, por lo menos por acá, los que en este grupo, nos enfocamos que es muy relevante ahorita en la actualidad, que el líder tiene todas las ganas y tiene la intención y tiene el conocimiento de resolver, de liderizar, de llevar un trabajo, pero el grupo que lo acompaña no se esfuerzan en tener esa misma voluntad, sino simplemente de cumplir, pero no tiene ese sentido, ese espíritu de llevar, de culminar, de tener ese amor, pues esa pasión por la obra. Ese es de los 4 mandamientos, uno de los problemas, como se dice, de los mandamientos enfermizos del líder que nos hemos caracterizado. ¿Cuál de los 4 mandamientos trata con lo que usted acaba de decir? Gloria a Dios. Ok, bien, muchas gracias. No sé si me escuchó, pero Se escucha. ¿Cuál de los 4 mandamientos entonces trata con esa dinámica que usted acaba de compartir? Lo que hace el mandamiento número 2, lo que hace es más importante que lo que eres. Muy bien. Entonces, como un compromiso solamente a el programa del ministerio y no un compromiso con Dios.
Exacto. O sea, es superficial. No es una entrega completa, a pesar de que el líder se esfuerza en enseñarle tanto lo bueno y lo malo, el fin de la obra, pero los esfuerzos del grupo se podrían decir que son a media. Yeah. Pero Cuando, recordemos que estamos en esta dinámica viendo cómo eso puede, lo que usted menciona, infiltrar al liderazgo también, no solamente al grupo o las personas que, a las cuales Dios nos ha mandado a liderar. Eso también puede infiltrar en nuestro liderazgo. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, muchas gracias. El otro grupo de capítulo 1 que estuvo viene el en capítulo Zoom, 2. todavía no pasamos al capítulo 2, hermano. Un momento. Ok. Ok. Entonces el otro grupo de capítulo 1, yo creo que estaba hermano Luis, Abdi, Mervin. ¿Alguno de ustedes hable, por favor? Bueno, hablo yo. Bueno, conversamos un poco, bueno, bastante sobre estos mandamientos y bueno, hubieron unos que estuvieron con el mandamiento uno, otros con el 3 o con el 2. Y bueno, con respecto a mí, el que más ha resonado, ha resonado y puede afectar mucho al líder, es el 4 que habla sobre no toques nada mientras se siga haciendo el trabajo, dice. Y bueno, me habló mucho esto porque a veces, bueno, a veces no, el líder a veces tiende a tener, a evadir los problemas, a evadir las dificultades en su liderazgo y con los que lidera. Y no les intenta evadirlos, como dije. Entonces se crea como una paz falsa, como dice en el texto. Eso crea una paz falsa y eso está bastante mal porque la paz falsa no, no es ninguna paz, o sea, es algo falso y eso afecta mucho en el liderazgo como tal porque lo del liderazgo es ser paz más bien. Ser un buen líder es servir con amor, servir con paz. Entonces, si tú tienes una paz falsa, intentas evadir los problemas de tu grupo, de tu ministerio, de tu iglesia, no eres entonces un buen líder, no estás siendo un buen líder. Entonces, ese es el mandamiento que más ha resonado, pues en crearse uno una paz falsa y dejarlo todo así tal cual porque se está haciendo el trabajo. Pero se podría estar haciendo el trabajo, pero los problemas están y los estoy evadiendo. Y ahí es donde se cae todo. Ya, excelente. Muchas gracias, Abdi. Am, Estoy de acuerdo contigo y el libro es un buen trabajo de advertirnos de ese tipo de situación que puede infiltrar nuestra vida personal como líder y nuestra cultura ministerial. ¿Ok? Mayoría de ustedes son pastores, tienen personas a cuales lideran, tienen iglesias, tienen ministerio de damas, niños, jóvenes, diáconos, tratan con diferentes aspectos, personas, problemas, todo lo demás. Tengamos cuidado con la cultura que estamos cultivando dentro de nuestras iglesias. Algo que me llamó la atención del capítulo 1 es esta frase en relación al mandamiento 1. Dice el autor, en otras palabras, quiere que recuerden que su gozo procede de la relación que tienen con él, no de los logros que han tenido para él. ¿Ok? Nuestro gozo viene de la relación con Cristo, no de lo exitoso que podemos ver dentro de nuestros ministerios. No siempre la cantidad es mayor cuando estamos evaluando nuestro ministerio. La calidad de relación con Cristo
es más importante de la cantidad de personas, cantidad de programas, cantidad de eventos, cantidad de conversiones, ¿no? La calidad de la relación que tenemos con Cristo personalmente y también transmitiendo eso a las personas que lideramos, eso es muy, muy, muy importante. Bien, capítulo 2, tenemos que mover un poquitito más rápido aquí. Regresemos a Iglesia de Jesucristo Manantial de Agua Viva, capítulo 2. ¿Qué opinan de la sombra que habla? Y mientras tanto, que se vaya preparando también el otro centro, Derribando Fortalezas. Alguien que hable del capítulo 2. Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Me Amén. escuchan? Sí. Por aquí le habla la hermana Dariuska Díaz. Hola, hermana. La pregunta es que cada líder tiene una sombra, ¿correcto? Y que si es así, pues que sí es cierto. Yo pienso que sí. Cada líder tiene una sombra y muchos se esconden detrás de esa sombra. Mm, ¿No? Tengo aquí una frase que tomé del libro que me encantaron, ¿verdad? Que dice que el líder, pues espiritualmente maduro, que llega a ser maduro, se forja en el crisol de las conversaciones difíciles, algo que no nos gusta. sí. La presión de los conflictos en las relaciones, el sufrimiento de los reveses y las noches oscuras del alma. A partir de estas experiencias llegamos a comprender la compleja naturaleza de nuestro mundo interior. Y muchas veces, como líder, ¿verdad? Como hijos de Dios, no nos gustan, vamos a decirlo así, que nos metan el dedo en la llaga, por vergüenza, ¿verdad? Por vergüenza, por temor a que te juzguen, porque de verdad que estos temas, hay temas que son muy dolorosos y no queremos que ser abordados ni que nadie nos los descubra. Y usamos, ¿verdad? Esa sombra para disfrazar. También hay una parte muy de la página 92 que me encantó, que dice que Jesús es el ancla mientras navegas por esas aguas profundas. Pienso que cuando llevamos a Jesús todas estas situaciones, claro, no solamente Jesús, tiene que haber personas, mentores. Este libro es una joya, de verdad. Para mí es algo que lo veo así. Y estas clases, usted, el hermano Felipe, cuando tocamos estos temas nos ayudan a crecer y a ser esos líderes que Dios quiere que nosotros seamos, que no nos confundamos o que no nos escondamos detrás de esa sombra. Yo le decía como esa careta. Cuando estamos en la iglesia tenemos la careta de la amabilidad. Y en nuestra casa y cuando estamos a solas somos verdaderamente lo que somos. Y delante de Dios no nos podemos esconder porque Él nos conoce tal y como somos. Eso, profesor. Muy bien, muchas gracias. El otro centro cristiano, Derribando Fortalezas. Centro cristiano Derribando Fortalezas. Solo quite el... Ahí está. Dios le bendiga, profesor. Le habla el alumno Michael Martínez, respondiendo a la pregunta sobre acerca de la sombra. ¿Será cierto? Dice el autor que todos los líderes tienen una sombra. ¿Será cierto? ¿Y qué es esa sombra? El escritor dice que las sombras son toda la acumulación de emociones sin controlar. Son aquellas áreas débiles que nosotros tenemos y que buscamos muchas veces ocultarlas detrás de, creamos muchos escenarios para poder ocultarlas. Y uno de ellos que me llamó la atención es acerca de la defensa de la doctrina verdadera. Y si defendemos o tenemos celo de la verdad de Dios, el autor dice que es bueno eso. Pero cuando esta emoción tan buena por la verdad se convierte en una sombra, cuando ya no nos permite amar al prójimo que no piensa igual que yo, cuando ya no nos permite relacionarnos con las demás personas que no tienen una misma forma de pensar. Y otra de la forma que el autor describió es acerca del servicio. Y él dice, te encanta servir,
eso es bueno. Pero cuando esta obra se convierte en una sombra, es cuando se revela como una sombra, cuando nos escondemos en las cocinas o en las reuniones sociales para evitar entrar en conversaciones con la gente. Esto muestra una manera de protegernos de la posibilidad de acercarnos a los demás. Mm. Son dos puntos que quise tomar o enfatizar de todo lo que el autor dice de la sombra, porque son o tocaron especialmente con mi vida. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, Michael. La sombra se produce, ¿no? Cuando el sol nos pega y luego en el piso se mira nuestra sombra, ¿no? Entonces, somos nosotros, pero un lado oscuro, un lado que, que no se mira, ¿no? Sino a través de la luz. Y que la luz, ¿verdad? Del Señor nos alumbre para poder identificar esas áreas sombrías y poder trabajar en ellas para mejorar nuestro liderazgo. Muchas gracias, hermano. Ok, el último grupo aquí, creo que estaba Chris Marelis o Chris Marelli. A ver, eso. Chris Marelli, Chris Marelli. ¿Y quién más? Estaba Saúl. ¿Quién habla de ustedes? Voy a escoger a alguien, si no. Ok. O el pastor Romero. ¿Hablas tú? Habla usted, pastor. Lo mencionaba hace un rato con respecto a qué es la sombra. Ahí vemos que es o sea, la acumulación de emociones no controladas, ¿verdad? Como acabamos de comentar un segundo. Lo importante acá, ¿no? Es que el líder hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que me ha tocado es que a veces uno como líder, o sea, pierde la capacidad, ¿verdad? De decir no. Entonces, esto se convierte en un gravísimo problema a los grupos que nosotros estamos liderando. Pues. Además de eso, hay un temor, porque se ha perdido, por supuesto, esta hermosa y gran capacidad. Hay un temor a que no sea aceptado. Y ahí es donde se pierden, ¿no? Los puntos de vista de los demás. O sea, no hay una aceptación. E incluso uno siente como cierto temor de que no estén de acuerdo con uno o que le lleven la contraria, ¿no? Entonces uno está evitando, uno jamás y nunca podrá, perdón, evitar eso. Por lo que tenemos que actuar con toda o sea, la realidad, pues, y no crear emociones falsas o perspectivas falsas de soluciones que al momento tienen su edificación, pero serán derrumbados en muy corto tiempo. Bien. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Es imposible que todos o que le caigamos bien a todos. Es imposible que tengamos una relación así, qué sé yo, 100% amigable con toda la gente todo el tiempo o de tratar de complacer. Esa es la palabra que buscaba. Es imposible complacer a todos todo el tiempo. Y cuando intentamos eso, creamos áreas que no, que están en ese lado oscuro, sombrío, o sombrío, lo que es. Bien. Muy bien, muchas gracias. Cada uno de ustedes leí la mayoría de lo que escribieron. Si entregaron la tarea un poco tarde, no leí lo que escribieron, pero yo creo que están haciendo un excelente trabajo en reducir sus resúmenes a media página
una página, excelente trabajo. Em, Tomemos las lecciones del libro como algo que nos puede ayudar de inmediato, algo que cada semana, cada capítulo puede ir ayudándonos a traer a la conciencia áreas de nuestro ministerio que debemos de mejorar y algo que podemos implementar desde un comienzo, ¿no? Y úselo como un devocional, trate de leerlo. El autor tiene ciertas como encuestas, ¿no? Preguntas que usted se puede hacer, una autoevaluación de la salud de su salud emocional y cómo su vida puede ir mejorando de acuerdo a las pautas que presenta el libro. Le recomiendo que siga, ¿no? Las pautas y también busque la manera de implementar las lecciones en su vida personal. Va a ser de gran bendición. Incluso áreas del libro usted las puede usar y a lo mejor debe usar para ir formando sus ideas para el primer escrito, algo que vamos a estar revisando un poquito antes de concluir hoy, porque las ideas del libro pueden ayudarle a usted a formar parte de lo que usted va a escribir en ese primer escrito, cual van a entregar en 2 semanas, creo. Sí, 2 o 3 semanas. Pero bien, creo que ya toca break. Ok, toca break o descanso. Yo no sé, yo le llamo break. Pero, a ver, aquí está. Antes del break. Quiero compartir esto. Eso es lo que hablamos en discusión. Otra vez, estoy muy contento con sus participaciones. Gracias a todos los que escribieron. Marcos 10, del 35 al 52. ¿Qué actitudes vemos en los discípulos de Jesús en cuanto al modelo de liderazgo que Jesús enseña? Ok. Cuando regresemos del break, vamos a compartir un poco de lo que ustedes escribieron. Van a darme unas actitudes que vemos en los discípulos y luego vamos a leer el pasaje aquí en clase, profundizar bastante en lo que está pasando y va a ser un tiempo de bendición. Entonces, descanso 10 minutos. Voy a poner el cronómetro para que regresemos a tiempo. Descanso 10 minutos. Es un placer verles. Como estuve diciendo, muy contento de sus participaciones en el foro de discusión. Y es una gran bendición, ¿verdad?, ser parte de esta clase, aprender con ustedes. Antes de proceder, me gustaría dar un gran saludo por ahí a los oyentes de nuestra clase. Un saludo desde acá. Estamos contentos de que estén con nosotros. Yo sé que este proceso para ustedes vale la pena y que el Señor bendiga su esfuerzo en estar en clase, escuchando con nosotros. Muchas gracias a todos los oyentes. Y como digo y sigo diciendo, estudiantes, estoy muy contento con su trabajo hasta el día de hoy. Entonces, regresemos aquí al tema de discusión del foro. ¿Qué actitudes vemos en los discípulos de Jesús en cuanto al modelo de liderazgo que Jesús enseña? Yo vi muchas respuestas. Concordamos en muchas áreas. Entonces, gracias por leer detalladamente. Gracias por opinar. Gracias por ser respetuosos en el foro, en respuestas a sus compañeros. Este ejercicio nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar a crecer, va a ayudarnos a poder pensar de una forma crítica, no de criticar, pero de forma de pensamientos críticos, ¿no? Donde
vemos la escritura, identificamos temas que están en los diferentes pasajes o lo que se llaman las perícopas, donde es dentro de un capítulo o de varios capítulos, es una unidad textual donde los autores de la Biblia, los escritores, ¿no? Los que escribieron, ellos presentan ideas en unidades textuales. Recordemos que la Biblia o los capítulos o versículos de la Biblia que usted ve, quizás no le han dicho esto, pero se lo voy a decir ahora. Los capítulos y versículos que nosotros vemos en la escritura no estaban ahí originalmente. ¿Ok? Los escritores originales de lo que tenemos aquí en la Biblia, ¿no? Ahí se ve. Esos escritores no escribieron con versículos o con numeritos mostrando o delineando capítulos. ¿Ok? Ellos escribieron así, nomás, sin número. Los números y la división de capítulos y versículos, eso fue añadido después por, ¿verdad?, la iglesia en el mantenimiento de la escritura. Entonces, a veces la unidad textual empieza en un capítulo y termina en otro. Un ejemplo que les voy a dar es en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulo 5. No termina en el capítulo 5, se extiende en otros capítulos, pero es una unidad textual de una enseñanza que Jesús dio. Entonces, algo que tenemos que considerar cuando estamos leyendo. Por eso se extiende, pareciera ser que hay dos historias que estamos leyendo, ¿no? Marcos capítulo 10, versículo 35 al 52. Muchos de ustedes lo dividieron de tal forma, ¿no? La interacción que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿no? Estos discípulos, algunos de ustedes dijeron, ¿no? Groseros o ingratos o no sé, ambiciosos, ¿no? Esta interacción que Jesús tiene con ellos, y luego está la historia del ciego o de la sanidad del ciego Bartimeo. Pero vamos a ver hoy que es una unidad textual con unas ciertas claves que vamos a poder ver. Pero antes de eso, antes de leer el texto, a ver, unos voluntarios aquí que digan qué actitudes vemos en los discípulos, ¿ok? En cuanto al modelo de liderazgo. Ok, Auribel, claro, gracias. Ahí pasa el micrófono a alguien ahí. ¿Qué actitudes vemos en los discípulos en cuanto al modelo de liderazgo que Jesús enseña? Dios le bendiga, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Amén, muy bien. Verónica. ¿Cuál es Bueno, tu nombre, perdón? No escuché tu nombre. Verónica Martínez, Verónica, mucho gusto. a mucho gusto. Bueno, he venido estudiando el tema, ¿verdad? Porque lo he compartido muchas veces. Las actitudes que vemos en los discípulos, como usted nos enseña, si era un párrafo completo, y podemos ver que cuando Jesús se establece aquí en la tierra para hacer un preámbulo antes, o sea, la gente lo llamaba porque era el rey. Y obviamente por andar con el rey, pues las personas piensan que deberían de estar a la derecha o a la izquierda porque andan con el rey. En cuanto a lo que se pregunta, los discípulos que veo en el liderazgo de Jesús, cuáles fueron las actitudes de ellos. Sí, yo coloqué en mi tema parte egoísta, pero no una forma de egoísmo de querer figurar. Más que todo era egoísta por no entender que lo que Jesús le estaba diciendo a ellos es que el ser más grande no necesita establecerlo en la tierra, sino en el cielo. A la diferencia de que aquí en la tierra se establecen reyes, gobernantes, y en el cielo no era así. Y lo recalca cuando dice que él no vino a servir. Él no vino para servir, sino, él no vino para ¿cómo es la cosa? Servir. Él no vino para servir, sino para servir a los demás, ¿verdad? Y dar su vida por muchos. Pero por eso es que a mí me enseña que el hecho de que yo piense
que mi servicio, estando aquí en la tierra, me califica para tener un lugar más grande aquí en esta tierra, estoy equivocada. Por eso es que coloqué egoísmo y el hecho de estar pensando que estando aquí pudiera yo hacerme un lugar en el cielo, no lo dice así. La escritura nos establece que Dios hace morada. No dice, van a estar a mi derecha o van a estar a mi izquierda. Bien, ok, gracias. Me gustaría que piensen esto, ok. Esta enseñanza que Jesús estaba haciendo era una enseñanza de práctica ministerial, digamos, o práctica aquí en la tierra. Muy bien. Jesús estaba dándoles instrucciones, estableciendo un modelo de liderazgo que se iba a poder realizar dentro de la función de la iglesia. Entonces, no hay mucha indicación del pasaje mismo de que Jesús se refería a algún tipo de evento escatológico que le llamamos, ¿ok? Es decir, un evento en el tiempo de la eternidad con Dios en el futuro, ¿no? Está hablando más que todo de una forma de servicio hoy, y para los discípulos era de inmediato ahí. Entonces, en cuanto a nuestra proyección, ¿no? De poder hacer algo grande y tener nuestra recompensa en el cielo, sí hay enseñanzas de eso en el Nuevo Testamento, y en realidad es lo que vamos a estar estudiando a partir de la próxima semana, de qué tipo de tesoro estamos creando en el cielo, ¿ok? Pero aquí en esta enseñanza Jesús está enseñando un modelo de liderazgo que se tiene que echar a andar aquí en la tierra. Entonces, ese modelo es algo que usted mencionó, ¿no? Acerca del servicio, ¿no? Porque él dice que él vino a servir y no a ser servido. Entonces, una actitud de egoísmo es lo que usted vio en los discípulos, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Por este tipo de pelea, ¿no? Que tuvieron. Y bien, vamos a seguir viendo qué otras opiniones. Muchas gracias, Verónica. ¿Quién más? A ver, alguien que no ha hablado. Luis Hernán Pineda Martínez. Yo vi que abrió su micrófono ahí. Sí, Okay. sí, mi hermano. Dios le bendiga. Es un privilegio estar acá en esta clase, pues está muy bonita, muy importante. Yo decía, ¿verdad?, que este liderazgo, un liderazgo ambicioso, y poco no habían entendido en sí los discípulos del reino que les había hablado su maestro Jesús. Entonces ellos creyeron de que su reino era aquí en la tierra y que simplemente le pedían pues que estar con él, ejerciendo autoridad después de él, ¿verdad? Que ellos merecían estar después de él, pareciera ser. Y es cuando se les sale a Jesús la enseñanza y les dice, no, si quieren ser importantes, pues empiecen a servir. Pero aquí mi reino no se trata de posicionarse políticamente, o, ¿verdad? O sea, políticamente hablamos de autoridad, ¿verdad? Sino que aquí lo que queremos es que sean útiles y van a ser útiles mediante sean importantes, o sea, van a ser importantes mediante la utilidad que estén ejerciendo. Y en realidad aquí sabemos, yo eso siempre lo he practicado, yo les digo a mis, voy a llamarle estudiantes, voy a llamarle a mis hermanos, realmente que si queremos que cuando nos movemos simplemente nos recuerden con algo de que hemos sido importantes, es que tenemos que dar huellas en la vida, porque hay cosas que son necesarias para los demás y hay cosas que son netamente para nosotros. Pero aquí Jesús les está diciendo
hagan cosas importantes para los demás, no para ustedes. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Amén. Muchas gracias por compartir. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. No he escuchado de María hoy, María de los Ángeles. ¿Qué actitudes tuviste en los discípulos en cuanto al modelo de liderazgo que Jesús enseña? Feliz tarde, profe. Amén. Gracias, igualmente. Uno del que más, como esto es un análisis personal, del que más resaltó es la competencia y el celo ministerial. Cuando los otros 10 discípulos se enteran de la petición de Santiago y Juan, se enojan. Esta reacción muestra que ellos también estaban atrapados en una mentalidad de competencia, poder y posición. Profe, de alguna forma, todos acá el Espíritu Santo muere en nosotros, pero de alguna forma inconscientemente, y me incluyo, y cambiemos eso en el nombre de Jesús, pretendemos ser duros cuando alguien llega. ¿Cómo va a subir de una vez al altar cuando no ha pasado por lo que yo he pasado? Digámoslo así. O cómo Dios lo va a usar tan rápido cuando no se ha sacrificado como yo me he sacrificado. Eso es lo primero que un líder que no está saludable actúa con sus hermanos. Es decir, no muestra una expresión de agradecimiento y de alegría por el progreso de su hermano. La otra es la falta de comprensión. Tú hablaste de un punto que nos felicitaste por el respeto. Y esto es un tema, lo que voy a decir a continuación es algo que lo aprendí en la clase pasada con el profesor Francisco, acerca de que la teología se comprende por la cultura, a través de la cultura, y debemos sujetarnos y ser respetuosos al opinar. Entonces, la falta de comprensión hizo de alguna forma que los discípulos actuaran con disensión. Eso hace vernos a nosotros, a nuestros ojos, que cuando usted o yo tengamos diferencia, no podemos perder los estribos de control de sentimientos, sino mantener el respeto y toda intimidad. Es una iglesia multicultural como lo es este ministerio. Bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Es un placer leer lo que tú escribes y gracias por compartir aquí. Una persona más, quizás alguien que vio algo diferente entre ellos. Alguien que vio algo diferente en la actitud de los discípulos. Por aquí, hermano. Adelante. Bueno, pensando en este pasaje sobre qué actitudes tuvieron los discípulos, vemos que aparentemente... Chris Marelli, perdón, un momento, perdóneme. Después de Chris Marelli, le doy la palabra a la hermana que está en centro derivando fortaleza. Muy bien. Entonces, después de usted, Chris Marelli, sigue la otra hermana que está esperando. Adelante. Okay. Pues, pude ver que las actitudes que tuvieron los discípulos a veces es normal. Aparentemente fue normal, o es normal, porque se anduvieron con Jesús y sabían que era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Era normal para ellos en ese momento como seres humanos, que andaban con Jesús y que debieran de tener el mejor puesto con Jesús. Y quizás en ellos miraban, bueno, nosotros somos sus discípulos, el Señor nos llamó, nos escogió a nosotros. Es algo que a veces nosotros lo vemos de una forma negativa. Ay, mira, también en esa parte que hemos dicho son egoístas, actuaron como prepotencia, se creyeron más que los demás, pero quizás fue alguna actitud para ellos normal, lo cual Jesús al ver esto, él se fijó y a lo mejor pensó que no es esa, no es lo normal, porque no es carnal, no es algo carnal, es algo espiritual que está sucediendo.
y que no somos mejor que los demás y que uno no van primero y otros van después. Y todo el Señor, bueno, este porque es mi discípulo lo voy a colocar en mano derecha y este porque apenas está comenzando el evangelio o está comenzando a escuchar, lo voy a colocar a la izquierda, unos primero y otros después. No, porque el Señor no hace sección de personas como nos dice en su palabra. Bajo ese punto de vista lo veo. Excelente, muy bien. Estoy de acuerdo. Siempre he pensado que los discípulos Jacobo y Juan fueron muy audaces y faltos de respeto, porque dijeron, versículo 35, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos, como decir, tengo una petición, pero no es petición, yo quiero que tú hagas lo que yo digo. ¿Verdad? Cuando mi hijo me pide algo y si él quiere pedirme algo y dice, papá, tienes que hacer esto, capaz que le cae una nalgada, ¿no? Bueno, no sé, en los tiempos de antes caían nalgadas, hoy en día no. Am, ahorita le doy la palabra, hermano. Y veo que había ese tipo de actitud en ellos, pero que si el deseo de ellos era realmente ser parte y servir a Dios, servir a Jesús, dar su vida por lo que la causa de Jesús. Entonces, algo que considerar. Gracias, Cris Marelli. Ok, ahora sí, hermana, no sé quién eres, cuál Yo, es tu yo, nombre, perdón. Dios le bendiga, varón. Mi nombre es Abigail Cedeño, Raquel Abigail Abigail, Cedeño. muy Bueno, bien. Raquel Abigail. Ok, Bien. Raquel. Eh, Mucho- es- Esta pregunta de verdad que me impactó mucho, ¿no? Porque ciertamente los discípulos, y no solamente los discípulos, sino el pueblo también de Israel, veía el liderazgo de Jesús más que todo terrenal, porque ciertamente ellos estaban esperando un rey que los liberara, porque en aquel momento ellos estaban bajo la presión de el yugo romano y pensaban que iba a venir literalmente un rey que los iba a sacar de esa opresión. Sorpresa para ellos que Jesús es el rey de reyes, ciertamente, pero la opresión primordial que él quería darles a ver a los discípulos que tenían que ser liberados era la presión de su mismo espíritu y de las costumbres que ellos estaban en ese momento siguiendo, que no eran totalmente correctas, ¿no? Entonces vemos aquí que los discípulos fueron muy audaces en pedir eso. Para ellos era algo totalmente común, una petición que cualquier discípulo puede hacerle a su maestro o a su rey, en este caso, ¿no? Pero más allá de eso, no se dieron cuenta que el reino de Dios era diferente al reino secular, porque en este caso el mismo rey iba a venir a servir a los demás. ¿Y cuál era el servicio que él le iba a dar a ellos? Era el servicio de liberarlos, de sanarlos, de perdonar sus pecados y de hacer un puente para que pudieran llegar al Padre, porque él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, este es el servicio que yo les doy a ustedes. Yo vine a servirlos a ustedes. Y eso era lo que tenían que entender los discípulos, que si ellos iban a estar con Jesús, iban a servir, iban a ser humildes, iban a rescatar a los que se habían perdido en este caso. Entonces eso me confronta esa pregunta, ¿no? Y yo misma me hice una pregunta y dije, ¿será que yo estoy en ese servicio también? Entonces me llevó eso a impactar mi vida y a hacerme esa pregunta. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a los que participaron, gracias por compartir en la discusión de foro. Es importante ver esto porque creo que en este pasaje podemos ver muchas verdades acerca de qué realmente es el factor motivador tras nuestro liderazgo. ¿A quién nos ha llamado Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál es el factor motivador? ¿Por qué usted sirve a Jesús? ¿Por qué usted es pastor? ¿Por qué usted es líder dentro de su iglesia? ¿Cuál es cuál es la meta y cuál es el medio por medio que usted lidera?
Jesús, bueno, vamos a leer el pasaje y pido que tomen unas cuantas notas, pero lo voy a leer. Pasaje de Marcos capítulo 10, 35 al 52. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Esa pregunta prepotente, como dijo Chris Marelli. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Quiero que usted subraye ahí esa línea. Versículo 36. Quizás usted no acostumbra a subrayar su Biblia, no hay ningún problema. Ponga una nota donde usted haga sus notas o subraye su Biblia. ¿Qué queréis que os haga? La respuesta de Jesús. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero en sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Esos dos versículos, muchos teólogos están de acuerdo de que Jesús estaba profetizándoles a los apóstoles de que ellos iban a sufrir martirio de la misma forma que él iba a ser crucificado, ¿no? Quizás no exactamente en la misma forma, pero que ellos iban a ¿verdad? Beber del vaso que él bebe y sufrir el bautismo que sufrió Jesús, se refería a el sufrimiento por la iglesia y una finalidad de muerte, de martirio, como la mayoría de los apóstoles sufrieron, ¿no? Entonces, los teólogos están de acuerdo más o menos en que eso es lo que está pasando aquí en esos dos versículos. Versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Aquí está la característica, la actitud, ¿no? De enojo o quizás celos, ¿no? Más Jesús llamándoles aquí, entonces, aquí es donde Jesús enseña su modelo de liderazgo. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Ok? Mire la actitud aquí. Muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego haciendo una proclamación de que Jesús es el Mesías. Es interesante. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mire cómo cambia la actitud de los discípulos que seguían a Jesús. Primero callaban al ciego, pero ahora lo llamaban. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué quieres que te haga? Subraya otra vez aquí la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué quieres que te haga? Y él a los discípulos dice, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta Jesús le hizo
a los apóstoles que a un ciego que no, en este sentido, digamos, no seguía a Cristo, ¿no? Jesús le da la misma importancia al líder principal de su iglesia que a la persona que viene de primera vez necesitada de Jesús. La unidad textual que vemos aquí en este pasaje es que Jesús está tratando con esta pregunta, no solamente con los líderes, pero con toda persona. Y muy bien alguien puso en la discusión, ¿no? Que esta pregunta Jesús lo hace a todos los cristianos, pero también la hace a todo el mundo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿O qué? Y entonces Jesús está tratando aquí con sus líderes, ¿ok? Y líderes al estilo de Jesús se trata de servicio, ¿ok? Se trata de servicio. Versículo 42 al 45, Jesús está hablando acerca de el contraste del liderazgo, estilo de liderazgo en el mundo. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones o de las personas a las cuales lideran, ¿no? En el mundo secular, ¿ok? Y que esto salga de nuestras iglesias, ¿ok? Pero en el mundo secular, los líderes, las personas en poder, los gobernantes, ¿no? Y analicen su propia situación, ¿no? Gobernantes, líderes, policías, qué sé yo, personas en poder, lo que hacen es que toman ese poder, se aprovechan de ese poder y se enseñorean de las personas, atropellan la humanidad de las personas, sofocan las personas para subyugarlas y traerlas bajo su mano, ¿verdad? Su mando. Yo he tenido trabajos, ¿no? Donde mis patrones o digamos mis gerentes, los gerentes del trabajo han sido déspotas. Existen iglesias donde los líderes, los pastores son déspotas. Pero Jesús dice, así no es entre vosotros, así no va a ser entre ustedes. Me llama la atención que Jesús escucha la petición de estos muchachos, ¿no? Primero dicen, Jesús, haz lo que te estamos pidiendo. Jesús nos dice, muchachos, no sean irrespetuosos, váyanse para allá. No. Jesús dice, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Jesús escucha la petición y la petición de ellos es que quieren estar uno a la izquierda, uno a la derecha. Yo interpreto esto, ¿no? Como un deseo de estos muchachos, de estos discípulos de poder servir, de ser usados por Dios, de ser usados por Jesús. ¿Y cuántas veces yo no he tenido esa petición? Señor, úsame. Señor, llévame. Señor, quiero servirte, quiero servir a los demás. Y Jesús, me encanta esto, porque Jesús no les dice que no. Jesús no declina la petición. Jesús no dice, no, bueno, ustedes aquí la petición está declinada. No. Jesús les da otra vía hacia la importancia dentro de su reino. Y el reino que enseñaba Jesús en este pasaje, en muchas ocasiones, se trataba de lo que iba a venir en su iglesia. ¿Okay? Jesús dijo muchas veces, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿no? Dando a entender que aunque sí, el reino no va a ser cumplido ¿verdad? En su totalidad,
hasta el día del Señor en el futuro, pero el reino de Dios se actualiza aquí en la tierra a través de la iglesia, a través de lo que hizo Jesucristo, y está estableciendo su reino a través de lo que nosotros hacemos para expandir ese reino. Entonces Jesús no declina la petición, sino que les dice, ustedes van a tener que servir, ser los servidores de los demás. La palabra que usa el griego original es esta, que ustedes ven aquí. Es una palabra en griego que dice, aquí dice diáconos. ¿Okay? Yo no hablo griego, lo leo poquito, pero la palabra es diáconos. Muy bien. Esa palabra es una palabra muy, muy conocida en los círculos eclesiásticos, ¿no? Se refiere a esto. La definición de la palabra en el contexto que usaba Jesús es una persona que trabaja en el servicio de alguien más. Entonces, cuando Jesús dice en el versículo 43 que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, es esta palabra, será vuestros diáconos, que la definición es una persona que trabaja en el servicio de alguien más. El líder, la definición del líder es persona que dirige, orienta a un grupo, el cual reconoce su autoridad. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en personas que principalmente somos líderes y convertirnos en personas que es principalmente un servidor, un diácono. Y de esta palabra se usa después. La iglesia adopta esta palabra diácono como un rol dentro de la iglesia, un rol de servicio que vemos en Hechos, creo que Hechos capítulo, bueno, no sé, creo que es 7. Entonces, el estilo de liderazgo de Jesús no es el liderazgo como lo conocemos comúnmente, sino que es un liderazgo de servicio. El líder eclesiástico no dirige las personas según sus propias metas, sino que dirige las personas según las metas de Jesús. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos que llevar a las personas a que reconozcan la voz, ¿no? Como hablamos la semana pasada, del buen pastor, del gran pastor. Estas personas no son nuestras para enseñorearnos de ellas, sino que son de Cristo y nosotros debemos de orientarlas en servicios, lo que enseña Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta de Jesús? Si como líder eclesiástico yo debo de dirigir las personas según las metas de Jesús, de acuerdo al pasaje, ¿cuáles son las metas de Jesús? La meta de Jesús es que las personas sean servidas por los líderes en vez de que el liderazgo se enseñoree de las personas. Si algo necesitan nuestras iglesias, alguna cosa necesita la iglesia global de Cristo, es de que los líderes dejen de enseñorearse de las personas. Yo aprendí esta lección de forma muy severa, bárbara. Yo era líder de Ujieres y estaba implementando un sistema de seguimiento donde llamábamos a las personas que estaban ausentes del culto el domingo, ¿no? Si no llegaban un domingo, estábamos ahí pendientes. 2 domingos era una llamada automática. Y yo había compartido esto con mi grupo, con los Ujieres. Tomen en cuenta, yo era el líder. Y un hermano me llamó y me dice, hermano, fíjese que yo llamé a tal y tal hermano y lo saludé y le pedí, y estuve yo, él muy entusiasmado que él hizo seguimiento con alguien que no había llegado.
Y yo le digo, hermano, por favor, permítame un momento, por favor, si usted va a hacer una llamada en una capacidad de liderazgo de parte de los sugieres, usted tiene que chequear conmigo, yo tengo que tengo que saber cuándo usted está haciendo la llamada y usted debe de pasar toda esa información por mí antes de hacerlo. Usted puede llamar a las personas como de forma personal, pero de parte del ministerio, tiene que esperar que yo le dé a usted la instrucción de hacer. Fue algo que completamente desanimó a la persona. Me llamó y me dijo, hermano, ¿sabe qué? En una semana me llamó, me dice, hermano, yo ya no voy a seguir como Ujier y quiso salirse porque no estaba él de acuerdo de mi estilo de liderazgo. Porque yo pensaba que como el líder, las personas tenían que sujetarse a mi programa y yo no estaba dando lugar a que esa persona pudiera encontrarse con Jesús y ser útil. Yo no estaba sirviendo como una catapulta para esa persona, para lanzarlo más a más al liderazgo, sino que yo estaba poniéndole un estorbo. Con como actitud, ¿no? De superioridad. Es importante que nosotros seamos servidores y sirvamos a todos, incluyendo las personas que están bajo nuestro, digamos, discipulado. Jesús es y algunos de ustedes también comentó esto, Jesús mostró el servicio aún a sus propios discípulos cuando él fue y le lavó los pies a todos los demás. Nosotros tenemos que servir a las personas. El reino de Dios es diferente a los reinos, gobiernos, instituciones y grupos de este mundo. Si tu iglesia se parece mucho a lo externo, es porque necesitamos reevaluar, ¿no? El sistema de servicio y la jerarquía de liderazgo, donde realmente no debe haber jerarquía. Algún tema que vamos a tocar más adelante en esta clase. A veces el programa de nuestro ministerio nos impide servir a las personas. Cuando el programa es más importante que las personas, nos impide servir a las personas. Una vez ocurrió en nuestra iglesia que un día de aniversario de nuestra iglesia, había una persona que quería que oraran por ella, por su cumpleaños. Y el cumpleaños caía justo el día del aniversario, el mismo día. Y luego la persona se le declinó porque había un programa muy extenso. Habían cantantes invitados, un predicador invitado y iban a hacer diferentes cosas durante el servicio de aniversario, donde no había tiempo de poder incluir a la persona para que oraran por ella. Eso fue devastador. Ya se fueron de la iglesia y nunca regresaron. Cuando el programa es más importante que las personas, entonces no estamos sirviéndoles. No perdamos la oportunidad de servir a las personas como los discípulos fallaron con Bartimeo. Aquí es donde creo que es una lección para todos nosotros, para nuestras iglesias y todo lo demás. ¿Okay? Jesús les dice de forma majestuosa, ¿no? De forma famosa, este pasaje es muy famoso, que el que quiere ser grande, sirva. Dice que él mismo vino a servir. ¿Y qué pasa? Directamente después, van a Jericó, están frente a alguien necesitado, realmente necesitado, clamando por Jesús.
necesitando que alguien les sirva. Y los discípulos de Jesús que habían escuchado esto, que habían mostrado interés en querer servir, que se habían enojado el uno al otro de quién iba a ser mayor o más grande, los discípulos que supuestamente querían dar todo para Jesús, ¿ok? Ellos pierden la oportunidad de servir a esta persona que realmente los necesitaba. Un ciego que clamaba por Jesús y los discípulos lo reprendían. Que nosotros no seamos esas personas, ¿no? Que perdemos la oportunidad de servir a los demás. Jesús detuvo todo y le dio la importancia que merecía Bartimeo. Le hace la pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta es algo que debe de resonar en nuestro corazón como líderes. Porque la respuesta a la pregunta que tuvo Jacobo y Juan cuando Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ustedes? La petición de ellos era, queremos que nos des algo grande en nuestro ministerio. Pero la respuesta del ciego era que él quería que Dios hiciera algo en él. Que nuestra petición siempre sea que el Señor haga algo en nosotros. Que el Señor nos ayude en nuestras áreas sombrías, ¿no? Que el Señor trate con nuestra vida personal. Que el Señor nos sane. Que el Señor abra nuestros ojos. Que recobremos esa vista. Quizás tu visión para tu ministerio en el pasado es diferente a la de hoy por situaciones difíciles. Pídele al Señor que abra tu visión de nuevo por tu ministerio. Pídele al Señor que abra de nuevo esa visión que tú tuviste, como comentaba el hermano al principio, ¿no? Que quizás el liderazgo tiene una visión entusiasmada para las cosas de Dios y todo lo demás, y la visión quizás se ha entenebrecido. Que el Señor restaure nuestra vista, que el Señor nos ayude a mirar lo que Él tiene para nosotros, que el Señor nos ayude a servir a los demás, que nuestro programa no sea mayor al servicio que debemos prestar a los demás. El modelo de liderazgo de Jesús se trata de servicio. Y que el Señor nos ayude siempre tener las personas como prioridad en nuestros ministerios. Amén. Muy bien. Entonces, este pasaje me encanta bastante. Muestra que los discípulos tenían que abrir sus ojos. Creo que Jesús usa, o que la escritura usa este contraste, ¿no? En que un ciego vino a recobrar la vista y que los líderes estaban ciegos, ¿no? Similarmente al pasaje de Juan que vimos la semana pasada. El liderazgo de Israel estaba ciego, mas Jesús le dio la vista al que no veía. Que nosotros no seamos un liderazgo ciego, que nosotros tengamos la sensibilidad de poder servir a los demás, de poder dar nuestra vida en servicio a los demás y poder siempre tomar en cuenta, ¿no? Que Jesús hace esta pregunta a todo mundo: ¿qué quieres que haga por ti? Primero conmigo mismo. Que mi petición ante el Señor sea una petición integral. Que mi interior, que mi vida espiritual sea lo primero que yo pido del Señor. Y nuestros ministerios van a seguir creciendo.
si nosotros damos toda la autoridad a Cristo. ¿Ok? Cuando digo creciendo, no necesariamente en número, pero en calidad definitivamente. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta antes de que repase lo de la tarea? Quiero escucharles una pregunta, respuesta, un comentario, reacción. El tiempo es de ustedes. ¿Qué opinan de este pasaje? Dios le bendiga, profesor. Amén, Anaís. Bueno, de verdad que su explicación aclara más lo que pudimos cada uno aportar en cuanto al momento que hicimos la respuesta en Moodle, ¿verdad? Y eso que usted acaba de decir, que debemos pedirle a Dios que aclare nuestra visión y que a veces en el transitar del ministerio como líderes vivimos experiencias que tienden a enfermarnos y a veces ponernos a veces o más rígidos. Y me llamó mucho la atención cuando usted dice que esa persona pidió oración y le dijeron que por el programa no se podía hacer. Entonces, realmente nosotros debemos tratar de que el enfoque de en qué consiste la gran comisión, en qué consiste el evangelio. Y creo que orar por una persona, claro, toda iglesia tiene un orden, ¿verdad? Y tratamos de tener un programa, es por un protocolo, para que no sea un desorden. Pero hay momentos donde si son personas nuevas, visitantes nuevas, uno siempre tiene que buscar tratar de servirle de la mejor manera. Y vemos acá cuando Bartimeo, ¿verdad? Los discípulos y toda la multitud le decía que se callara. Pero luego cuando vieron que el Señor les llama, lo van y lo buscan. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le decimos a alguien cállate o lo obviamos, lo callamos, lo ignoramos y que el Espíritu Santo venga y le llame? O sea, a veces nosotros de verdad son detalles y yo creo que influye mucho lo que hemos venido estudiando en cuanto a la sombra, ¿verdad? El liderazgo necesita mucha sanidad y formación. Yo ahorita le voy a decir mi apreciación. Me hubiera querido, así como el autor, haber estudiado antes de asumir un liderazgo. Me hubiera gustado que antes de ser pastora, yo hubiera tenido la oportunidad de que me hubieran formado o sea, en teología y hubiera tenido mejor educación, porque de seguro pudiera brindar un mejor pastorado, pudiera apacentar mejor. Así es. Y no tuviera también, hermano, a lo mejor en algunas áreas no tuviera tan afectada, porque con el conocimiento, la enseñanza, nos permite tener libertad. Esa es mi opinión. Excelente opinión. Me uno a su opinión. Pero es algo que podemos cambiar. Podemos cambiar la cultura en nuestras iglesias para que el liderazgo del futuro no entre en frío, ¿no? Sino que pueda, pueda construir sobre lo que nosotros ya hemos establecido. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Me bendijo su comentario. A ver, una persona más, alguien más. Veo que está el mic de Mervin abierto. Mervin. Buenas. Bueno, profesor, primero que nada, gracias por tan profunda explicación que nos abre los ojos a una perspectiva más real del diseño del cielo sobre liderazgo. Hay dos cosas que debemos considerar, ¿no? Que podemos ver hoy. Una organización iglesia y una iglesia organizada. Una organización iglesia se aboca al resultado. Mientras más, es mejor. Mientras más que soporten la estructura, es mejor. Mientras más que expandan la estructura, es mejor. Pero una iglesia
organizada es aquella que va en el fundamento de las metas del Señor, cada una de las metas que describíamos hoy, porque ciertamente el orden es del Señor y es así, pero cuando vemos que la meta del Señor es cada persona que puede llegar a sus pies, serlo y manifestar su reino donde está, la salvación. Entonces esa es una persona que ama y que va a llevar el amor a otra persona, que la va a llamar a otra persona, que escucha a las personas. Entonces, creo que esta disertación muy hermosa me ha conmovido, me ha confrontado en cosas que debemos mejorar como iglesia con respecto a una pregunta que hacía inicialmente: ¿cuál es nuestra motivación de servir al Señor? Eh, Muy personalmente siento cierto humor cuando veo gente tan desesperada por querer ser pastor sin un llamado genuino, solo porque hay un área de autoridad sobre el cual puede soyugar a las personas y encontrar un poco de poder cuando estamos tan profundamente dañados, hemos sido rechazados, golpeados, abusados. Bueno, acá hay una publicidad al respecto de eso sobre la cédula, ¿no? Pero cuando tenemos, la sombra es más grande que nosotros y estamos con esa sombra cubriendo toda la iglesia, y en vez de llevar, lo que hacemos es que dañamos lo que tenemos, que hace que otros no lleguen y se aparten. No hemos entendido la responsabilidad de ser hoy líderes, solo por creer y tener a veces un poco de poder sobre algunas personas, y eso está dañando profundamente el testimonio del Señor. Y creo que si el Señor se sentara a nuestros lados, su consejo hoy fuera completamente diferente a lo que nosotros podemos decir de nosotros y de las personas. Eh, Ver el amor en que el Señor puede detener todo para escuchar a Bartimeo es lo que nos falta profundamente, muy profundamente. No estamos escuchando a esos hijos, por lo menos en lo personal, al ministerio que me corresponde por gracia del Señor llevar, le he sido enfático en algo: todo aquel que pasa por esa puerta es un hijo de Dios. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios por esa persona que pasa? ¿Cómo se lo vamos a devolver? Si como padre, ¿a quién le damos nosotros nuestros hijos? ¿Y qué garantías pedimos de que no los cuiden? Imagínense lo que nos pedirá el Señor. Entonces, ciertamente pedimos gloria, pedimos poder, pedimos manifestación de finanzas para que veamos un ministerio poderoso. Y creo que una de las enseñanzas de la Biblia que a mí más me gustan fue cuando el profeta encontró en el sonido apacible la gloria de Dios. Eso fue detenerse o detener el Señor algo para escuchar. Nos falta detenernos para escuchar. Gloria a Dios, brother. Profesor Dani, una oportunidad por acá. Nelson Sí, Malavé, sí. del Centro Cristiano de Rebando Fortaleza. Adelante, adelante, Nelson. Un supuesto, no es el caso de acá de Centro Cristiano de Rebando Fortaleza, pero en el supuesto de que el líder tenga una autoridad y esta autoridad le niega de prestar esos servicios como ministro, estos servicios que estamos aprendiendo hoy, estos deberes para con el prójimo, y tenemos que sujetarnos también a él, a esa autoridad. Por lo menos nosotros, ok, como dice nuestra hermana Anaís, oye, todos estos conocimientos en verdad son necesarios, este amor que debemos de tener, ponerle prioridad, el amor de Dios hacia con el prójimo, pero estamos muchas veces, algunos, no todos, sujetos a otra autoridad, y esta otra autoridad, cuando no está de acuerdo, ahí quedamos en una Y. ¿Cumplo con la autoridad o hago la voluntad del Señor? Pero de la autoridad supuestamente también está dentro de la autoridad del Señor. Entonces, también tuve en una ocasión leyendo parte de El Escudero de Dios, y en la parte del Escudero de Dios hace referencia de que todo escudero tiene que defender a la autoridad a capa y espada y morir con esa autoridad, pero tiene que sujetarse. Ahí, ¿cómo quedaría entonces? Y es una dinámica muy, muy común, donde nuestra autoridad directa, digamos, dentro de la jerarquía eclesiástica, no tiene una mente o no está emocionalmente sana para poder liderar de una forma sana, y toma de ejemplos previos quizás, y lidera de una forma autoritaria.
Es algo muy común que lo único que podemos hacer para contrarrestar esto es seguir aprendiendo de nuestra parte, seguir comunicando la verdad de la palabra de Dios por nuestra parte, ser un servidor genuino de Jesucristo y tratar de la manera, ¿no?, de influenciar nuestro entorno a través de nuestro comportamiento, que pueda de alguna forma como quizás no anular en unos casos, pero trabajar en contra de esa corriente negativa que está viniendo desde arriba. Más allá en el curso vamos a ver que la jerarquía eclesiástica no existe. No hay jerarquía. ¿Ok? El pastor no es mayor al ujier. Todos los dones que son dados por Dios y ministerios que son dados por Dios son útiles, son iguales y son necesarios para la iglesia. Entonces, para darte la respuesta, es que uno debe de, dice la Biblia, no cansarse de hacer el bien, ¿no? Si nosotros tenemos un entendimiento distinto, nuevo de cómo servir, cómo liderar, mostrar ese nuevo entendimiento con el comportamiento y no dejar que nuestras actitudes o tendencias previas vengan a poder deshacer lo que ya entendemos. Gracias, profesor. De nada, de nada. En corto, no tengo una respuesta exacta para ti, pero que el Señor nos ayude realmente. Amén, amén. Ok, a ver, la hermana Albina, por favor, diga lo que tiene que decir. Si es tan amable, trate de ser rápida, por favor, porque tengo que cerrar la sesión en pocos minutos. Pero adelante, hermana Albina. A ver, su micrófono está apagado, hermano. Ay, ¿no? Ahí está. Buenas tardes a todos. Más que todo, de decir, quiero acotar algo. Creo que todos los que estamos aquí reunidos somos privilegiados de escuchar esta enseñanza porque somos seres humanos, más que líderes, más que obreros, seamos lo que seamos, somos seres humanos y la actitud que nos habla Marco o las actitudes que optaron los discípulos, generalmente todo lo que todo lo que estamos aquí hemos pasado por esas actitudes. Quisiera acotar sobre nuestras actitudes hacia otras personas. ¿Por qué? Porque siempre nace la envidia de ver cuando las personas crecen o otro hermano crece. Más que envidiarlo, deberíamos de orarle al Señor para que el Señor siga, hermano. Para que el Señor nos ayude a servir con amor. Esto es como fuera, un poquito fuera de lo que usted ha explicado, profesor, pero quería acotar esta parte que cada uno nos analizáramos, porque siempre queda algo que tenemos que aprender y pasar y poderle brindar a otra persona. Primeramente tenemos que sanar nosotros para poder ayudar y servir a otra persona. Amén. Eso era todo. Feliz tarde. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. Y gracias por eso, ¿no? Nuestro servicio debe ser centrado en amor. Algo que en 1 Corintios 13 me llama la atención. El capítulo del amor, ¿no? 1 Corintios 13 dice, a ver, lo leo. 1 Corintios 13, 7. Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínese eso, soportar todo en amor. Y nuestro servicio debe ser basado en amor. Gracias, hermana. Muy bien. Las tareas para esta semana. Pregunta de la semana y foro de discusión número 2. Ok, leer 1 Corintios 1 al 3.
contestar en el muro lo siguiente: ¿cuáles peligros se enfrentan las iglesias cuando implementan nuevas formas ministeriales? Si usted va a llevar algo nuevo a su iglesia, un ejemplo, ¿no? Un nuevo programa de niños, digamos. ¿Qué peligros se enfrenta usted cuando implementa un programa nuevo, una forma ministerial nueva? ¿Qué peligros puede usted enfrentar? Lea la Biblia ahí en 1 Corintios 1 al 3 y comente. Quiero decirles que traten de no tomar perspectivas, de otros pasajes de la Biblia para contestar la pregunta de la semana. La información que necesitamos va a estar en la lectura. Solamente por la discusión actual, ¿no? Entonces, traten eso, ¿no? De no tomar perspectivas de otros pasajes para añadir a su respuesta del foro. Entonces, regreso aquí. Y la otra tarea es lectura y análisis, leer los capítulos del 3 y 4 del libro de Escacero. ¿Ok? Reporte por cada capítulo. Creo que estamos muy claros en todo eso. Bien, me divertí bastante. Nos pasamos cuántos minutitos, pero empezamos poco tarde también. Entonces, me debían esos minutos. No es cierto. Ok, a ver, alguien ore para despedir, por favor. ¿Quién no ha hablado? Saúl, tú no has hablado nada. Hermano Saúl Antonio, ¿tú puedes orar para despedirnos, por favor? Amén. Adelante. Amén. ¿Me oye? Sí. ¿Sí me oye? Sí. Amén. Oro para despedir. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este día, Señor Dios mío, donde tú nos has permitido, Señor Jesús, compartir, Señor, a través de este medio, Señor Dios mío, esta clase de liderazgo. Te pido, Dios eterno, que tú sigas derramando de tus ricas bendiciones, de tu rica sabiduría, Señor Padre querido, hacia nuestro hermano, Señor Daniel López, hacia cada pastor, hacia cada persona que ha participado, Señor Jesús, en esta clase, Señor Dios eterno. Yo te pido, Dios mío, ahora que vamos a ser despedidos, Señor, que tú nos lleves bajo tu cobertura, tú nos sigas guiando en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y que podamos la semana que viene, Señor Dios mío, tener una mejor, Señor, comunicación a través de estos medios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Amén.